Pablo, un hombre de profunda dedicación al estudio, dejó un legado vasto con sus muchas cartas. Sin embargo, hay una en particular que destaca, una carta que revela un encuentro transformador y detallado entre Pablo y Jesús en el camino a Damasco. Este relato es considerado uno de los descubrimientos más significativos de la antigüedad. Hoy, nuestra misión es sumergirnos más profundamente en esta carta y explorar las representaciones vívidas de Jesús según lo descrito por Pablo. Prepárate para un viaje que puede cambiar tu visión sobre uno de los encuentros más emblemáticos de la historia cristiana. Si quieres mantenerte al tanto de nuestros vídeos y no te pierdas ningún detalle, no te olvides de registrarte en nuestra comunidad. Antes de convertirse en Pablo, era conocido como Saulo. Este hombre, nacido en Tarso, una ciudad de gran importancia en el Imperio Romano, situada en la actual Turquía, estaba destinado a una carrera prominente como fariseo. Educado en todos los rituales y enseñanzas judías, Saulo estaba bien familiarizado con los relatos sobre Jesús. Sin embargo, como muchos de su época, veía a Jesús con escepticismo, considerándolo un fraude peligroso. Y fue en ese contexto, cuando Saulo estaba decidido a erradicar a los seguidores de Jesús, que un evento espectacular ocurrió, cambiando su vida para siempre. Tarso, una ciudad vibrante y cosmopolita, fue la cuna del aprendizaje y formación de Saulo. Este lugar, con su mezcla única de culturas y tradiciones, no solo ofreció a Saulo una educación rigurosa en las leyes y tradiciones judías, sino que también lo expuso a las ricas influencias de la filosofía y cultura griegas. Este ambiente diverso proporcionó a Saulo una comprensión profunda tanto de las escrituras judías como de la cultura grecorromana. Esa formación hizo de Saulo un candidato excepcionalmente preparado para navegar en el complejo mundo del Mediterráneo oriental desde joven. Era fervientemente celoso de las tradiciones de sus padres, destacando en sus estudios de la ley judía. Saulo se alistó en la secta de los fariseos, conocidos por su estricta observancia de la ley y su incansable devoción a Dios. Decidido a defender el judaísmo contra lo que veía como amenazas, Saulo veía a los seguidores de Jesús como herejes peligrosos. Su fervor lo llevó a participar activamente en la persecución de los primeros cristianos. No solo presenció el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano, sino que también desempeñó un papel crucial en la prisión y condena de muchos otros creyentes en Jerusalén. Fue en una de esas misiones que Saulo partió en dirección a Damasco. Su objetivo era claro: cazar y capturar a cualquier seguidor de Jesús que encontrara, llevándolos a Jerusalén para juicio. Para él, estos seguidores eran una amenaza directa a la fe judía, y él creía firmemente que su misión era erradicar lo que consideraba una herejía peligrosa. Sin embargo, mientras continuaba su viaje, Saulo se encontró con un acontecimiento que transformaría su vida de manera radical. De repente, una luz deslumbrante del cielo lo envolvió y una voz resonó preguntando: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La intensidad del encuentro dejó a Saulo ciego y en shock, llevándolo a Damasco, donde permaneció 3 días en ayuno y oración en la casa de Ananías. Mientras tanto, Ananías, un discípulo de Jesús en Damasco, tuvo una visión del Señor que le instruía a ir a Saulo y restaurar su visión. Al principio, Ananías vaciló, temiendo la fama de Saulo como un implacable perseguidor de los cristianos. Sin embargo, obedeciendo al orden divino, fue a Saulo. Cuando oró por él, la visión de Saulo fue restaurada y él fue lleno del Espíritu Santo. Este relato está registrado en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 19. Este periodo marcó una profunda transformación en la vida de Saulo. Pasó de ser un feroz perseguidor de la iglesia a uno de sus más fervientes defensores. El encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco fue el hito que llevó a su conversión. Después de ser bautizado y recibir la visión restaurada y el Espíritu Santo, Saulo, ahora conocido como Pablo, se convirtió en una de las figuras más influyentes del cristianismo primitivo. Inició varias jornadas misioneras por todo el Imperio Romano, difundiendo el mensaje de Jesucristo tanto a judíos como a gentiles, cambiando el curso de la historia cristiana. Las cartas de Pablo,
que forman una parte esencial del Nuevo Testamento, siguen influyendo profundamente en la teología y la práctica cristiana hasta nuestros días. Conocido también como Apóstol Pablo o San Pablo, escribió numerosas epístolas que no solo guiaron a las primeras comunidades cristianas, sino que también moldearon la fe cristiana a lo largo de los siglos. Estas cartas fueron dirigidas a diversas comunidades e individuos, ofreciendo una riqueza de enseñanzas teológicas, orientaciones prácticas, estímulo y a veces corrección. Entre sus obras más notables está la Carta a los Romanos, un tratado comprensivo de su visión del Evangelio y sus implicaciones para judíos y gentiles. En Corinto, Pablo escribió 2 cartas, Primera y Segunda Corintios, abordando cuestiones internas complejas como divisiones, inmoralidad y debates sobre matrimonio y dones espirituales. La Carta a los Gálatas, una de las más fuertes contra el legalismo, enfatiza la justificación solo por la fe en Cristo. Para los Efesios, Pablo ofreció una enseñanza sobre la unidad del cuerpo de Cristo, lleno de instrucciones prácticas para la vida cristiana. En Filipos, sus palabras son un himno a la alegría y a la gratitud, alentando a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, incluso en medio de la persecución. Además, la carta a los Colosenses combate la herejía gnóstica, exaltando la supremacía de Cristo. Y para la iglesia en Tesalónica, Pablo escribió 2 cartas, Primera y Segunda Tesalonicenses, que tratan cuestiones escatológicas y alientan a los creyentes a permanecer vigilantes y fieles. Cada una de estas cartas es una ventana al corazón y la mente de Pablo, revelando su compromiso inquebrantable con el mensaje de Cristo y su misión de difundir este mensaje por el mundo. Las cartas de Pablo no solo ofrecen aliento y orientación sobre la esperanza del regreso de Cristo, sino que también despiertan una profunda reflexión entre los creyentes tesalonicenses. Sin embargo, además de las cartas que componen el canon del Nuevo Testamento, hay relatos intrigantes de otras epístolas atribuidas a Pablo que permanecen fuera de la Biblia oficial. Estas cartas, algunas de las cuales se cree que están bajo custodia del Vaticano en Roma, despiertan un intenso debate entre estudiosos sobre su autenticidad y su estatus canónico. En el vasto mundo de los escritos cristianos primitivos, conocidos frecuentemente como apócrifos del Nuevo Testamento, encontramos una serie de cartas, actos y apocalipsis atribuidos a figuras importantes del cristianismo primitivo. Muchos de estos textos son atribuidos a Pablo, pero la autenticidad de tales escritos es una cuestión de continuo debate académico. El Vaticano, como custodio de una extensa colección de manuscritos y documentos antiguos, posee una parte significativa de estos textos, pero la mera presencia de ellos en los archivos no los eleva automáticamente al estatus canónico. Un ejemplo notable es la Epístola a los Laodicenses, mencionada en Colosenses 4:16. Pablo sugirió que los colosenses intercambiaran cartas con la iglesia en la Odisea y leyeran su carta. Sin embargo, esta carta nunca fue encontrada, y su existencia real es cuestionada entre estudiosos. Otro texto mencionado es la tercera epístola a los Corintios, una carta que, aunque no forma parte del Nuevo Testamento, es referida en textos cristianos antiguos. La discusión sobre si esta carta realmente existió o si fue una obra perdida de Pablo continúa fascinando a estudiosos y entusiastas de la historia cristiana. Estos escritos apócrifos no solo desafían nuestra comprensión del pasado de Pablo, sino que también abren las puertas a nuevas preguntas sobre la formación del Nuevo Testamento y el rico tapiz del cristianismo primitivo. Algunos estudiosos sugieren que la misteriosa referencia a la segunda carta a los Corintios puede, de hecho, referirse a una epístola perdida, que puede haber sido integrada a otros textos o simplemente perdido en el tiempo. La discusión sigue viva entre los estudiosos. ¿Sería esta una carta separada o parte de un texto mayor? Otro enigma es la epístola al Alexandrinus, mencionada por Clemente de Alejandría. Algunos creen que esta es una carta perdida de Pablo destinada a los cristianos de Alejandría. Sin embargo, la ausencia de cualquier copia conocida
hace su autenticidad y existencia un misterio intrigante. Además existe el Seitos de Paulo, un texto cristiano primitivo que relata las aventuras de Pablo y una figura llamada Teia. Aunque oficialmente no se considera una carta de Pablo, esta obra, que era muy valorada por algunas comunidades cristianas primitivas, añade una capa fascinante a la historia de Pablo. Es una obra apócrifa, pero llena de detalles y personajes que hablan sobre la vida de Pablo en una luz mucho más personal y aventurera. Y no podemos olvidar la epístola de Pablo a Séneca, una carta pseudepígrafa atribuida a Pablo y dirigida al filósofo romano Séneca. La autenticidad de esta carta es un campo de batalla académico. Muchos la consideran una obra de otro autor que se hizo pasar por Pablo, añadiendo un elemento más al rico tapiz de disputas sobre la verdadera autoría de los textos antiguos. Volviendo a la carta de Pablo a los romanos, que se encuentra en Hechos, se describe la súplica humilde e instantánea de Pablo a Jesús al advertirle. En la Biblia vemos la visión de Pablo y escuchamos la voz que cambió su vida. Pero ¿por qué no pudo identificarlo claramente? Puede ser que al oír la voz de Jesús mientras él estaba en la tierra, Pablo haya sido incapaz de ver a Jesús en su verdadera gloria. La descripción sugiere que, en su majestad, Jesús aparece como una llama de fuego, mezclada con una luz tan intensa que hace imposible ver su verdadero rostro. Esta visión trascendental de Jesús en toda su gloria plantea más preguntas que respuestas y nos deja con una sensación de misterio profundo y reverente. Su voz resonaba como 1000 aguas. Es por eso que, aun oyendo la voz, Pablo no conseguía identificarla hasta que Jesús, en su misericordia, reveló quién era. Juan, en su visión, describió a Jesús con cabellos blancos como lana, ojos como fuego ardiente, pies como bronce reluciente en un horno, y su voz resonando como el sonido de aguas poderosas. Yo no estaba equivocado. En la narrativa bíblica, aquellos que acompañaban a Pablo podían oír la voz, pero no veían a nadie. Estaban ciegos, no por falta de visión física, sino por ceguera espiritual. No te dejes cegar. Hoy es el día en que puedes experimentar una transformación. Busca un encuentro profundo con el Altísimo para que Él abra sus ojos y revele la plenitud de su gloria. No importa si usted ya persiguió a sus seguidores, Dios es todo amoroso y está listo para recibirlo con los brazos abiertos. Él te guiará por el camino correcto que conduce a la gloria eterna. Eso es lo que mereces si crees en Dios y le permites cambiar tu vida hoy. Así como Pablo, reconozcamos nuestras propias debilidades y defectos, confiando en su amor ilimitado para redimirnos y restaurar. Que Dios nos perdone por los momentos en que nos alejamos de su camino y causamos dolor a los otros. Que Él abra nuestros ojos para ver la verdad de su Evangelio y nos ayude a vivir en obediencia a su voluntad, llenándonos con su Espíritu Santo para ser transformados de gloria en gloria, convirtiéndonos en instrumentos de su amor y gracia en este mundo. Amén. Que seamos, de hecho, un reflejo de nuestro sincero deseo de experimentar el amor transformador de Dios y de compartirlo con los demás siguiendo el ejemplo de Pablo. Para aquellos que aún están perdidos en las tinieblas, que puedan encontrar su luz y experimentar el poder transformador del amor de Dios. Que su reino venga y su voluntad sea hecha en la tierra así como en el cielo. Si te interesan las curiosidades y la sabiduría bíblicas, te recomendamos que veas uno de nuestros videos más impactantes. Agradecemos inmensamente su atención. Que usted continúe viviendo bajo la gracia abundante de Dios. Hasta pronto.